veterinarias de todos los sectores en los últimos años y que recientemente nos han llevado a las calles. El Reglamento Europeo 2019/6 sobre medicamentos veterinarios establece un marco común regulatorio para todos los países de la Unión Europea. El reglamento, y esta es la primera, pero no la última vez que voy a corregir al ministro de Agricultura, no es necesario transponerlo, como dijo aquí hace 2 semanas. Resulta de obligado cumplimiento en todos sus elementos y es directamente aplicable en cada Estado miembro. Lo que sí pueden hacer los distintos Estados de la Unión Europea es regular de manera accesoria esa normativa europea con normativa nacional. Eso es lo que se hizo con el Real Decreto 666/2023 y así se indica en el propio Real Decreto. Y leo textualmente: el presente Real Decreto opera como disposición complementaria a la europea. Por tanto, la propia redacción del Real Decreto desmiente nuevamente las declaraciones del ministro en las que remarcó que no puede realizar cambios en él porque éste se ciñe a un marco regulatorio común en Europa. Aparte de las restricciones impuestas por el Real Decreto, en nuestro país tenemos otro problema añadido, y es la interpretación también restrictiva que se hace, a diferencia de otros países, del propio reglamento comunitario. De hecho, esta interpretación ni siquiera la comparten las distintas administraciones competentes de nuestro país. La Agencia Española de Medicamentos mantiene una interpretación mucho más laxa. De hecho, sabemos que la agencia y el Ministerio están negociando, al menos desde hace un mes, fíjense si están lejos las posturas, una nota interpretativa sobre alguna de las limitaciones más importantes que sufrimos. Mientras tanto, desde el Ministerio de Agricultura se nos ha pedido a los veterinarios tranquilidad porque la normativa supuestamente nos ampara y además se dice va a imperar la buena voluntad en el control por parte de las administraciones. Debo corregirles nuevamente. El Ministerio no puede prometer buena voluntad en aquello que ni siquiera le compete. La capacidad de inspección y control recae en las comunidades autónomas. Si el Estado no es capaz de establecer un criterio común entre sanidad y agricultura para que los inspectores lo apliquen, ya puedo adelantarles que la norma acabará por ser interpretada de manera diferente en cada comunidad, en cada provincia o incluso por cada inspector. Afrontamos un escenario, pues, de falta de seguridad jurídica, lo que no parece la mejor garantía para ejercer una profesión de cuyo trabajo dependen el bienestar animal y la salud pública. Además, en la elaboración e interpretación de estas normativas no se ha tenido en cuenta la profesión veterinaria ni sus peculiaridades. Son muchas especies y patologías diferentes, gran variabilidad de tamaños y pesos, pocos recursos farmacéuticos, etc. Y nada de eso se ha considerado. Se legisla desde la creencia de que los veterinarios no trabajan adecuadamente y se nos criminaliza. Realmente se desconoce la realidad del sector y falta una visión práctica, técnica y científica. Los veterinarios hemos tratado de trasladar esta problemática al ministro. Entendemos que las normas no las ha elaborado ni interpretado él, pero pese a que declara que nos respeta, a día de hoy sigue sin recibirnos. Por sus manifestaciones en esta misma Cámara podemos comprobar que sí que le preocupan otros aspectos, como las consecuencias electorales que pueda tener enfrentarse a los tutores de animales de compañía. A ellos se dirigió el ministro en el referido pleno para transmitirles un mensaje de tranquilidad e indicar que la ley nos permite a los veterinarios prescribir aquello que realmente necesitan nuestros animales de compañía. También voy a desmentir esto. Esta es una problemática que nos afecta a todos como sociedad. Y, señor ministro, está procurando usted un grandísimo consenso. Hemos recibido ya el apoyo de organizaciones que en otros aspectos resultaría complicado que pudieran coincidir, como el PACMA, ASAJA o la Federación de Caza. Además de casi 200.000 ciudadanos se han puesto de nuestro lado en peticiones por Internet. Todos perciben lo mismo que nosotros, que se está poniendo en peligro la salud y el bienestar animal y con ello la salud pública. Trataré de explicarlo a continuación. En primer lugar, los problemas que afectan a la libertad de prescripción y que provienen de una interpretación errónea y restrictiva del reglamento. Primero, el seguimiento estricto de las fichas técnicas. En España,
El uso de medicamentos al margen de autorización de comercialización está estrictamente restringido, y leo literalmente la interpretación del Ministerio de Agricultura. Los medicamentos deben emplearse exclusivamente conforme a las indicaciones, especies y regímenes de dosificación establecidos en la ficha técnica, sin posibilidad de desviación. Sin embargo, el Reglamento Europeo establece que los medicamentos deben usarse conforme a los términos de autorización, pero también contempla su uso fuera de estas condiciones. A diferencia de España, en otros países comunitarios, para aclarar este aspecto y otorgar mayor seguridad jurídica al trabajo de los veterinarios, se han emitido notas aclaratorias que amplían la libertad del veterinario para realizar prescripciones fundamentadas en su criterio profesional y conocimiento científico. Es el caso de Francia, que permite modificaciones que el veterinario debe justificar con publicaciones científicas, o el de Suecia, que ha aclarado: nunca, leo literalmente, nunca la intención de la legislación puede ser no permitir a un veterinario ajustar el uso de un medicamento en relación con la ficha técnica. Pero hay más ejemplos. En España, sin embargo, el Ministerio impide a los veterinarios tener cierta flexibilidad justificada en el uso de medicamentos fuera de lo establecido en su ficha técnica y, por tanto, conduce a problemas de salud y bienestar animal y de salud pública. Fíjense que hasta la Agencia Europea del Medicamento reconoce que el seguimiento estricto de las fichas técnicas puede provocar en algunos casos el aumento de resistencias a los antibióticos, el espíritu contrario a la norma. Y permítanme la licencia, con todo el respeto, de poner varios ejemplos figurados que trataré de personalizar en sus señorías, para que vean que efectivamente esto podría llegar a afectarnos a todos. La familia de la senadora del Partido Socialista, María José Villalba, mantiene desde hace generaciones una pequeña granja de oveja rasa aragonesa. La ganadería es una de las principales actividades que más y mejor permiten fijar población en la llamada España vaciada. Esta explotación ha estado afectada por problemas de enteritis bacterianas, sensibles al tratamiento con una clortetraciclina autorizada en veterinaria en el año 1994 y cuya ficha técnica no se ha modificado desde entonces, hace más de 30 años. Lo otro era figurado, esto es real. Pese a que el veterinario conoce que la evidencia científica actual recomienda una dosis hasta 6 veces superior a la establecida en la ficha técnica, ha tenido que utilizar esta última. Esto, lejos de aliviar el problema de salud y bienestar que sufren los animales y las pérdidas económicas que esto supone, ha generado, al aplicar una dosis subterapéutica de antibiótico, la aparición de bacterias resistentes que dificultan la resolución del problema, restan viabilidad a la granja y generan un problema de salud pública que puede incluso acabar afectando a sus propietarios. El segundo problema de interpretación es la falta de flexibilidad en la prescripción excepcional. Y es que respecto al anterior problema, desde el Ministerio solo se nos permite una excepción, y es, vuelvo a leer textualmente, la aplicación de la cascada por vacío terapéutico y solo en el caso de que no existan medicamentos autorizados para una especie e indicación concreta. Esto está previsto en el reglamento, que establece que cuando no existen medicamentos veterinarios autorizados para una indicación relativa a una especie animal, el veterinario responsable, bajo su responsabilidad personal directa y en particular para evitar un sufrimiento inaceptable, podrá excepcionalmente tratar a los animales o con un medicamento veterinario autorizado en ese estado o en otro, para esa indicación otra o de otra especie, o con un medicamento autorizado en humana. El problema es que nuevamente, y a diferencia de otros países, España hace la interpretación más restrictiva de la Unión Europea. Antes de explicarlo, quiero subrayar que utilizar esta vía excepcional, como he remarcado, carga al veterinario de responsabilidades y solo las asume con el fin de paliar un sufrimiento injustificado o evitar riesgo importante para animales y personas. No obtiene ningún beneficio personal o económico. Este riesgo es aceptado por los veterinarios para procurar un bien ajeno, asumiendo unas responsabilidades importantes. Lo hace para cubrir los vacíos que se producen en la medicina veterinaria y que, por cierto, no son su responsabilidad. Ante este problema, el Ministerio vuelve a mostrarse rígido, indicando que
literalmente. En todos los casos, siempre que exista un medicamento autorizado en España para la especie animal y la indicación que se quiere tratar, no podrán prescribirse otros medicamentos. Esto nos lleva a situaciones como la siguiente, y volvemos al espacio figurado. Jo Pesum Podenco, de 7 años, responsabilidad del senador de Compromís, Enric Xavier Morera, lamentablemente tiene leishmaniosis desde hace 1 año y medio, una enfermedad común en animales que viven en el litoral mediterráneo, pero que también afecta a las personas. Es una zoonosis. Se ha estado tratando con antimoniato de meglumina y con alopurinol. Es el tratamiento que recomiendan las principales asociaciones científicas, pero con la actual normativa el alopurinol no se puede usar, ya que, pese a ser un principio activo utilizado internacionalmente en veterinaria, en España solo tenemos fármacos de humana. Por ello, lo siento, pero no se va a poder tratar adecuadamente a Job, que seguirá enfermo y siendo portador del parásito, con las posibles consecuencias no solo para su salud, sino también el riesgo que supondrá para las personas que vivan cerca de él, entre ellos sus propietarios. Ahora vamos a evaluar los problemas establecidos por la norma española, principalmente por el Real Decreto 666. Hemos visto las interpretaciones de la europea, ahora lo que marca la norma española, y que España podría solventar con una modificación de la normativa. El primero, la categorización obligatoria de antibióticos. Antes de que entrara en vigor el Real Decreto 666, España ya había reducido el 70% de los antibióticos usados en ganadería. Por otro lado, su uso en animales de compañía supone, según el Ministerio de Sanidad, el 0,19% del total de antibióticos consumidos en nuestro país, incluidos los de humana. Aún así, el Ministerio de Agricultura parece pensar que el problema de las resistencias lo generamos los veterinarios y decidió establecer el marco más restrictivo para el uso de antibióticos en veterinaria de la Unión Europea. En Europa, la categorización de antibióticos es una recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, clasificándolos en función del riesgo que su uso representa para las resistencias antimicrobianas. Una perspectiva que ya aplicaba nuestra profesión antes del Real Decreto, según reflejan informes de la Agencia Europea del Medicamento que indican que los veterinarios solo recurrimos a los antibióticos más restringidos del grupo B en un 3% de los casos. En España, con el Real Decreto, los antibióticos de categoría superior solo podrán utilizarse cuando los de categoría inferior resulten ineficaces, retrasando la aplicación de ciertos tratamientos. Además, el uso de la categoría B requiere pruebas de cultivo y sensibilidad antes de su administración, excepto en casos de urgencia. Todo esto sin considerar particularidades de nuestro sector, como que el mercado de medicamentos veterinarios está dirigido a más especies y es mucho más reducido que el de humana. Por poner un ejemplo, en el grupo D de antibióticos solo existen fármacos autorizados en veterinaria para el 25% de los principios activos. El segundo problema que marca la normativa española es el suministro de medicamentos por parte de los veterinarios a través de la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015. Y es que en España, y pese a que el reglamento europeo lo permite, los veterinarios no están autorizados para vender medicamentos según una disposición establecida en el Real Decreto Legislativo 1/2015. En Europa somos una excepción, ya que impera un sistema de distribución de medicamentos veterinarios en el que los profesionales de la veterinaria tienen la facultad de prescribir y suministrar los fármacos necesarios para completar los tratamientos de sus pacientes. Con este modelo, siguiendo la filosofía del uso racional de medicamentos, se recibe la cantidad justa y necesaria de fármacos directamente tras la consulta, asegurando una continuidad asistencial directa e impidiendo que queden sobrantes en los hogares de los tutores y evitando riesgos de uso indebido. Algo que puede suceder con frecuencia en contra del espíritu de la norma, debido a que la disponibilidad de estos fármacos en otros ámbitos es limitada y además resulta imposible disponer de envases apropiados para cada animal y adaptados, por ejemplo, en concentración y número de comprimidos a su peso corporal. Y el último problema, y con esto acabo, el sistema de notificación de prescripciones Presvet. España cuenta con un sistema oficial para la recopilación de datos relativos a venta y uso de antibióticos de veterinaria. Se llama ESUAVET y está gestionado por la Agencia Española de Medicamentos. Este sistema utiliza unidades de medida estandarizadas a nivel
de la Unión Europea y, según reconoce el Ministerio de Sanidad, es suficiente para cumplir con las obligaciones establecidas por el Reglamento Europeo. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura ha implementado mediante el Real Decreto 666 y, a diferencia de otros países europeos, un sistema adicional de recogida de datos, Presvet, que no utiliza las unidades de medida estandarizadas por la Agencia Europea del Medicamento ni se contempla en el reglamento. El sistema genera una duplicidad evidente y va en contra del objetivo del reglamento de reducir la carga administrativa. Presvet no solo es, pues, innecesario, sino que además es excesivo, porque exige comunicar una gran cantidad de información difícilmente justificable de cada prescripción, como por ejemplo el porcentaje de envase que se va a utilizar en el tratamiento. Por otro lado, en Europa, la exigencia de notificación de ventas y uso de antimicrobianos en animales de compañía no se implementará hasta el año 2030. Presvet no puede aportar esos datos ni es el sistema oficial para comunicarlos, pero aún así está recogiendo de manera obligatoria y 5 años antes de lo establecido los datos de todas las prescripciones de antimicrobianos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno del Val. Abrimos un turno de intervenciones para los portavoces. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Gordillo Moreno. Nada, señor presidente, muchas gracias. Simplemente agradecer su comparecencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Gordillo. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco la señora Beltrán de Heredia. Gracias, presidente, y agradecerle al señor Moreno del Val que nos haya hecho partícipe tanto de la valoración que hace del Real Decreto 666/2023, es verdad, como también del estado de malestar y enfado que tienen y cómo les afecta en lo que es la aplicación diaria, ¿no?, de este decreto en el desarrollo de su profesión. Hay una cuestión con la que coincido en la valoración que ha hecho usted respecto a las inspecciones y controles. Es verdad que si no se establece una base común, cada comunidad autónoma va a establecer su propio sistema y nos podemos encontrar con situaciones absolutamente antagónicas. Por tanto, yo creo que avanzar también en este tema es importante. Agradecerle, como digo, la interpretación y que nos trasladen cuál es su estado de opinión respecto a este Real Decreto y nada más. Si me permite, nos ha puesto usted unos ejemplos y si me permite, quizás estaba de más el atribuirlos a determinadas personas, senadores y senadoras del Senado. Creo que sobraba esa consideración, pero sin más que volver a agradecerle. Muchas gracias, señora Beltrán de Heredia. Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Latorre Ruiz. Sí, gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Moreno. No es la primera vez que nos vemos. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos hace pocos días también con el resto de sus compañeros, intentando escuchar las reivindicaciones y en fin, también volverle a trasladar al conjunto de los veterinarios de España el firme compromiso del Grupo Parlamentario Socialista por tratar de dar respuesta a las reivindicaciones y de ayudarles a realizar el trabajo diario de los miles de veterinarios de España. Yo quería compartir con usted alguna reflexión. La primera de ellas es sobre el problema que tenemos en España, particularmente sobre la resistencia a los antimicrobianos, que es un problema gravísimo a nivel mundial, gravísimo. Tenemos aquí unos datos de la Organización Nacional de Naciones Unidas del año 2019, donde murieron casi 5 millones de personas por infecciones resistentes. Dentro de las 10 primeras amenazas frente a la salud mundial, 35.000 europeos mueren al año como consecuencia de la resistencia a las bacterias. En España, 4.000 personas al año, según los últimos datos que tenemos. Precisamente por este problema tan grave, la Unión Europea estableció un plan director en el año 2011, un problema, como digo, de
de salud pública y también de salud animal. Es un problema de salud pública humana y también de salud pública animal. Las bacterias se comparten entre personas y animales, también por la convivencia, y creemos que es importante controlar esto. Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que es importante controlar la transmisión de bacterias resistentes en animales. Fíjese este dato que han publicado hace muy poco. Este último informe de ESUAVET es de hace muy pocos días. Y aquí tenemos otros datos que nos coloca a España en un muy mal lugar. Yo diría que de los peores de la Unión Europea. De acuerdo con este informe de SBAC del año 2022, las ventas de ventas de antibióticos para uso veterinario, España es uno de los países con mayores ventas de antibióticos. El cuarto lugar. Tenemos un problema grave. Aquí me gustaría decir que España está al mismo nivel que el resto de los países de la Unión Europea, pero la realidad es que no. Que todas las medidas que pueda tomar el Estado español para combatir esto, bajo nuestro punto de vista, bienvenidas sean. No podemos tapar una situación que nos llama a todos a ser responsables. Por tanto, a mí me gustaría tener las mismas medidas que Noruega, Finlandia, Letonia, Reino Unido, incluso Francia. Me gustaría tenerlas, pero la realidad es que Francia está aquí y nosotros estamos aquí en consumo de antibióticos. Pero es que además, en este informe de ESUAVET, que llega con 2 años de retraso, porque así están los datos, el consumo de antibióticos en perros y gatos está por encima de bovino, ovino, caprino o equino. No lo digo yo, lo dice el informe ESUAVET, que acaban de publicar hace muy pocos días. Nosotros, al final, el Estado español, el Gobierno de España, tiene que cumplir determinados compromisos. Tiene que ir acabando, señora. Sí, bueno, si no, aprovecho los 3 minutos de la réplica y ya lo digo todo del tiro. El Gobierno de España, el Estado español, las comunidades autónomas, tienen que cumplir una serie de hitos y esto es un problema que tenemos que atajar. Insisto, la situación de España no es la misma que en el resto de los países de la Unión Europea. Segundo punto. Es cierto que desde el año 2014 hemos conseguido reducir el uso de antibióticos de forma brillante. Eso es cierto. Y ahí es fruto también del trabajo de los veterinarios. ¿Es suficiente esto? Nosotros creemos que no, en función de los datos que, como le he dicho, no acabo de referirme a ellos. Y ante esto, el Ministerio de Agricultura creemos que debe actuar y dar un paso más allá en función de la situación crítica, en este caso, hablando de esto, por la que atraviesa España. Presvet. Es verdad que el reglamento que regula el Presvet fue sometido a información pública. En principio no se recibieron alegaciones. Yo quiero preguntarle sobre una cuestión que usted ha dicho al que usted se ha referido por saber un poco, ¿no? Por no tener información contradictoria. Con respecto a la ficha técnica, al uso de la ficha técnica, es verdad que Francia autoriza una vía excepcional. Nosotros estamos de acuerdo con ese modelo. Podemos ir caminando por ese modelo. Pero también es verdad que la jefa de la unidad responsable de la comisión dijo delante de muchos veterinarios aquí en España que el uso fuera de lo que dice la ficha técnica no es legal y que, por tanto, en la comisión considera que no es el camino que tengamos que aportar. También quiero hacerle una reflexión, y es que los laboratorios, si no es por el uso fuera de la prescripción técnica, no tienen ningún incentivo para actualizar las fichas técnicas de los años 90. Si se sigue usando un determinado medicamento fuera de la ficha técnica, al final el laboratorio no tiene ningún incentivo para poder modificar o actualizar. Es un aspecto muy técnico, pero que me gustaría hablarlo aquí, ¿no? Y luego ya por último con el tema de la cesión de los medicamentos. Nosotros entendemos, y así lo tengo anotado porque lo hemos leído de forma pormenorizada, que es verdad que nosotros creemos que el Real Decreto español autoriza la cesión en los casos de urgencia
y, por supuesto, en la iniciación del tratamiento si es necesario para los animales de compañía. A lo mejor aquí no se mete en todos los casos, pero creemos que una gran mayoría sí. De hecho, conocemos que hay muchísimos, miles de casos en los que se produce una cesión de la medicación al propietario del animal y que en ese caso los veterinarios sí que podríais disponer de esa medicación. Por tanto, termino ya, señor presidente, con la intervención. Creo que la posición, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno, es estar abiertos a modificaciones que puedan ayudarles en la interpretación de la norma o a modificaciones que puedan hacerle la vida más fácil, la vida profesional más fácil a los veterinarios de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señora Torre. Ha utilizado los 2 tiempos que tenía y aún así les ha sobrepasado. Pasamos a la siguiente intervención por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. El señor García Diego tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Moreno, muchas gracias por su intervención. Bueno, nosotros, el Partido Popular, está de acuerdo con mucho el planteamiento que hace el Colegio de Veterinarios, en primer lugar, por aplicar el sentido común y por aplicar lo que se debe hacer en este aspecto. En los datos que da el señor del Partido Socialista se le olvida decir que el esfuerzo hecho es tan significativo como que desde el 2014 al 2022 se ha reducido el uso de antibióticos en un 69,5%, que yo creo que es importante dar este dato. También es importante decir que se le hace un gran desprecio a la formación veterinaria, pues casi que se les dice cómo tienen que recetar, no su ojo clínico, no su saber por los años de estudios, sino se les condiciona a recetar un tipo de medicamento que puede ser el no adecuado, eso conlleva que si ese medicamento, ese antibacteriano, ese antibiótico se receta y no es el adecuado, produce también una resistencia a ese tipo de antibiótico y eso hace que encima el problema sea mayor. Cuando hablamos de que hay que recetar, mire, cuando viene una urgencia, sí señor, el veterinario puede hacerlo, pero bajo su estricta responsabilidad y tendrá que debatirlo con un inspector que decida si realmente es urgente o no. Y será su palabra contra la del inspector si esto viene a malas, ¿no? Entonces, lógicamente, el veterinario no se va a arriesgar ni a perder su dinero ni su profesión por una decisión que tiene que tomar a sabiendas de que le pueden implicar y acarrear consecuencias muy graves. El aplicar un antibiótico adecuado o no puede salvar la vida de un animal. El hacer un antibiograma puede tardar de 5 a 7 días, lo que puede agravar la enfermedad, lógicamente, y puede incluso llevar a la muerte. Lo que hace el Partido Socialista, como siempre, y la voluntad de que están en disposición, yo cuando le digo están en disposición, esta ley, este decreto lo han hecho ustedes. No le ha hecho nadie que pasaba por ahí, le ha hecho el Partido Socialista. Si estuvieran en disposición, hubiesen contado con el sector veterinario, con los implicados, los ganaderos, que se dice en el preámbulo del decreto 666/2023, que se ha contado con la sociedad, se ha contado con los interesados. No es verdad, es que incluso mienten en eso. Y si fuera así, pues hoy no estaríamos en esta situación con todos los veterinarios en la calle porque consideran que es injusto y es malo para el bienestar animal, porque lo que se pretende aquí es que los animales tengan una vida dentro de lo que cabe, sana, saludable y no se nos olvide, es de lo que nos alimentamos en los casos de los animales de granja, por eso el veterinario es fundamental en nuestra salud. Pero si le coartamos, como se está haciendo con este decreto, nuestra salud se va a deteriorar, lógicamente. Y lo que se pretendía como algo bueno se convierte en algo malo. Porque mire, lo que no se puede ser veterinario desde un despacho cuando uno no lo es. Si uno es un burócrata, uno tal, puede reglamentar y si uno se lee el decreto, todos son prohibiciones, todos son normas, todos son reglas. Y no hay nada que invite. Es que ahora mismo una dispensadora de medicamentos veterinarios tiene que tener un farmacéutico al frente. Es imposible. ¿Cuánto va a costar ese medicamento? Porque todo se basa en prohibición, legislación, y eso encarece mucho más el producto. Mire, un ejemplo
claro. Hay ganaderos de muchos números de ganado, de vaca, ¿no? De bovino, por ejemplo. Pero hay ganaderos con 20, 30 vacas que no tienen un veterinario de granja. Acaba, señor García Diego. Yo, si me permite, ocupo... no tienen veterinario de granja. Cuando esos señores llaman a un veterinario, el que sea, un veterinario clínico, cuando va a su granja, como no conoce la explotación, no se va a arriesgar a recetar algo que luego le puede suponer un problema. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese ganadero que tiene menos número de animales se ve desprotegido e incluso en ocasiones ni siquiera va al veterinario porque no le compensa. Esto es así y esto es una realidad y se lo puedo demostrar, podría dar nombres. Y esto es lo que están consiguiendo en todo. Mire, el Partido Socialista, una vez más, su vocación es controlarlo todo y es contrario a la libertad. Joder, la gente también tiene derecho a vivir en libertad, en hacer cosas con sentido común. ¿O es que este colegio de veterinarios no tiene sentido común suficiente como para saber lo que tiene que hacer y no son profesionales suficientes con una formación suficiente como para saber lo que tienen que hacer? ¿Es que todo hay que regularlo hasta el extremo de no dejar vivir? Es que ese es el Partido Socialista. Y usted dice, no, estamos dispuestos a no sé qué. No, pero primero les vamos a maniatar y después ya le dejaremos por si hay algo que podamos dejarles. Es la restricción mayor de toda Europa. De todos los países europeos es el decreto más restrictivo de la ley. El más. Pero es que pasa con todo. Pasa con el lobo. Pasa con todo el sector primario. Y ustedes tienen la vocación de cargárselo, y lo digo siempre, y es que lo creo, y se lo van a conseguir hacer, se lo van a cargar. No se preocupen, que tendremos que importar todos los alimentos de otros países de fuera hasta que nos digan que no, y tengamos que, como nos pasa en Estados Unidos, comprar los huevos a €1. Sí, eso es todo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor García Diego. También han consumido ustedes sus 2 turnos ya. Pasamos a continuación a la intervención del vicepresidente, el señor Moreno del Val, vicepresidente del Consejo General del Colegio de Profesión Veterinaria de España, para que haga referencia a las cuestiones que se le han planteado. Bien, muchas gracias. Y en primer lugar, quiero pedir perdón, no era mi intención. Yo tenía ejemplos realmente para todos los grupos en mi primera redacción de la intervención y cuando vi que me pasaba de tiempo, los reduje a los grupos que representan a los partidos que están en el gobierno. Entendía mi equipo de comunicación que era una buena iniciativa. Si no lo ha sido, les pido disculpas. Mi intención ni mucho menos era ofenderles, para nada. Bueno, en relación a la interpretación que decía la senadora del Partido Nacionalista Vasco, efectivamente, eso es así, está sucediendo. He dicho que podría suceder, pero es que está sucediendo. Y incluso dentro de la propia comunidad autónoma sabemos alguna provincia donde hay un inspector en concreto que interpreta la normativa de una manera que está generando muchísimos problemas. Entonces, necesitamos esa seguridad jurídica para poder trabajar. Obviamente eso debe ser así. En cuanto a lo que comentaba el portavoz socialista, desde luego que las resistencias a los antibióticos son un problema enorme y estamos totalmente concienciados como profesión sanitaria que somos, totalmente concienciados e involucrados en ello. Efectivamente ya se ha dicho que se ha reducido y mucho el uso de antibióticos en nuestro país, pero yo creo que parte de lo que pedimos precisamente va en favor de la lucha a las resistencias. Les he puesto un ejemplo en el cual, si seguimos al pie de la letra la ficha técnica, que es lo que nos pide el Ministerio, se generan resistencias a los antibióticos, lo cual no tiene ningún sentido. Pero hay situaciones parecidas. Por ejemplo, yo debo empezar a utilizar antibióticos del grupo D, pero si por lo que sea ese no funciona o no tengo, debo irme al grupo C de veterinaria. Oye, en humana también hay del grupo D, que generan menos resistencias que los del veterinaria de grupo C, porque no puedo irme a los de humana. El Ministerio nos dice que no, y eso no genera resistencias a los antibióticos. Pero además, aquí se está limitando la capacidad de prescripción que tenemos los veterinarios de todo tipo de fármacos, no solo de los antimicrobianos. Y el otro ejemplo que he puesto es un ejemplo en el cual no podemos luchar adecuadamente frente a una enfermedad zoonótica. Ojo que el 60% de las enfermedades infecciosas que sufrimos las personas proceden del mundo animal, son zoonóticas. Y si los antibióticos o las resistencias a los antibióticos matan a 4.000 personas al año, ya le digo que la zoonosis a muchísimas más.
Y a día de hoy no se nos da las herramientas adecuadas para poder prescribir lo que toca en muchas de esas enfermedades, la leishmania, que en mi zona hay el triple de tasa de leishmania en humanos que la media nacional. No tenemos las herramientas que tocan para poder luchar contra las enfermedades zoonóticas, y esto se nos limita aquí, y esos no son antimicrobianos. Por otro lado, mencionaban los datos de SBAC, y comparto su visión, y por supuesto que tenemos que hacer autocrítica. Yo intento ser objetivo, vengo del mundo científico, pero el mundo científico también nos dice que el 75% de las bacterias resistentes que afectan a las personas provienen de otra persona, y especialmente del ámbito hospitalario. Oye, en Humana no se están tomando estas medidas. ¿Qué pasa? ¿Que es que los veterinarios somos los causantes de estos problemas de manera única? Compartimos el One Health, por supuesto. El One Health nos afecta a todos, pero ¿por qué los veterinarios somos el foco en el cual deben cebarse todas las restricciones? Vamos a participar en todas las medidas que haya que tener para reducir esto, pero debe hacerse con cierta medida. Además, estamos hablando de que en animales de compañía, por ejemplo, estamos por debajo de la media europea en cuanto al uso de antibióticos, por debajo de la media europea, según datos de la Agencia Europea del Medicamento y según datos del Ministerio de Sanidad. Del total de antibióticos que se consumen en España, solo el 0,19%, cuando en Europa es el 1,6%, el 0,19% corresponde a animales de compañía. El 0,19% es ese problema tan grande para las resistencias a los antibióticos. Yo creo que no. Pero es que además estamos en la media europea en cuanto al consumo de antibióticos más restringidos, los del grupo B. Y ahí nos ganan los compañeros de animales de producción, que han hecho ese esfuerzo de bajar el 70%, pero que además consumen la mitad de la media europea de ese grupo restringido. Los del grupo B en España se consumen la mitad que en la media europea. Es decir, no solo hay que ver la parte negativa. En España se está trabajando, y se está trabajando muy bien, también en el sector de animales de producción, y hay que decir que además somos la tercera potencia ganadera de la Unión Europea, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además que con carácter voluntario, por ejemplo, todos los países de la Unión Europea notifican antimicrobianos. Nosotros notificamos más cosas. Somos uno de los 4 países de la Unión Europea que notifica también antifúngicos y antiprotozoarios. Es decir, nuestra intención es notificar, es colaborar, por supuesto, con la salud pública. Y bueno, luego hablaba del tema de en la legislación europea se impedía lo que están regulando en otros países. Bueno, eso queda regulado en el artículo 112 a 114, y realmente esos artículos son interpretables. Lo que le pedimos precisamente al Estado español es que los interprete, y la Agencia Española del Medicamento, yo no sé lo que ha dicho esa persona, lo desconozco, pero la Agencia Española del Medicamento quiere interpretarlos, y además la visión que tienen ellos de la interpretación es la sueca, con lo cual yo lo que pido a las administraciones es que puedan trabajar juntas, se pongan de acuerdo y nos ofrezcan un marco a los veterinarios con el que poder trabajar adecuadamente. Y a priori yo creo que le he contestado a todas las preguntas que tenía. No sé si puedo... Sí, 4 minutos más si quieres hablar. Vale, pues para concluir, bueno, estamos ante una normativa inspirada en el sector farmacéutico de Humana y sin tener en cuenta las peculiaridades de nuestra profesión. En Humana hablamos de una especie, tenemos niños y adultos sin excesiva variabilidad de peso. En veterinaria tratamos desde un ratón, yo, por ejemplo, trato ratones, a un elefante, pero tenemos mucha menos flexibilidad para usar los medicamentos. La Agencia Española del Medicamento reconoce que tenemos 7 veces menos medicamentos autorizados que en Humana, 8 veces menos tipo de presentaciones disponibles para adaptarnos a las distintas especies y sus pesos, y siendo los principios activos, al final la farmacología es la misma, siendo los principios activos los mismos, en veterinaria solo disponemos de fármacos autorizados para el 40% de los principios activos que sí tienen la suerte de tener disponibles en Humana.
Si unimos esto a un escenario de trabajo restrictivo y limitante por el Real Decreto y la interpretación que se hace en la norma europea, tenemos la falta de seguridad jurídica, que ya hemos comentado, los problemas de salud animal, porque no vamos a poder tratar adecuadamente a nuestros pacientes, tratamientos que en ocasiones pues se ven retrasados, problemas de salud pública, se lo he comentado. Los tratamientos no adecuados de zoonosis van a traer que no las controlemos adecuadamente y que efectivamente esas enfermedades que afectan a las personas pues puedan afectarnos más de lo que lo hacen ahora. Los problemas de las resistencias por seguir las fichas técnicas. Eso es un problema y genera resistencias a los antibióticos. O por no poder usar fármacos de humana, por las limitaciones en la prescripción excepcional y no irnos a grupo de humana y tener que subir al C o al B de veterinaria. Y también, por ejemplo, y en esto también quiero ser claro, no queremos ser farmacias, no somos farmacéuticos, somos veterinarios y lo que queremos es únicamente suministrar a nuestros pacientes el tratamiento que necesitan para hacerlo de manera más rápida y para evitar problemas de que se generen excedentes de fármacos que también generan problemas de resistencias a los antibióticos. Y como sociedad, desde luego que yo creo que todo esto se va a producir problemas de bienestar y salud animal, pero también de salud pública, ya sea por los problemas que hemos descrito de aumento de resistencias o por lo de las enfermedades zoonóticas. Pero no solo hablamos de salud, como estamos viendo en Estados Unidos con la gripe aviar, los problemas de salud animal pueden acabar afectándonos a todos como sociedad por la pérdida de rentabilidad de granjas, el abandono del mundo rural, el encarecimiento de los alimentos. Frente a esto, creo que se debe obedecer a la ciencia, darle mucho más peso y debemos cambiar el marco de trabajo de nuestro país en este ámbito, que está obsoleto, y ajustarnos a los países de nuestro entorno. Hay que contar con los veterinarios y escucharles, no criminalizarles ni poner trabas en su trabajo y, desde luego, interpretar la normativa con flexibilidad para permitir que el criterio profesional científico de los veterinarios sea lo que prime en una atribución sanitaria como es la capacidad de prescripción y el uso de medicamentos para el tratamiento de enfermedades. Desde el Consejo General, viendo que nuestras administraciones no responden, ya les anuncio que en defensa, por supuesto, de nuestros intereses, pero también de los de nuestros pacientes y de la propia sociedad española, vamos a intentar promover una iniciativa legislativa popular sobre este problema. Y nada más, quedo a su total disposición, reitero mi petición de disculpas, no era mi intención ni muchísimo menos, y les agradezco a todos que me hayan escuchado y me hayan invitado también a participar en esta sesión. Gracias. Muchas gracias, señor Gonzalo Moreno. En un segundo turno de intervención para la señora Beltrán de Heredia, no lo va a consumir. Entonces, pues nada, si ya sería despedirnos de usted, si quiere intervenir algo más. Nada, bueno, muchas pues gracias. Siendo así, pues le damos las gracias al señor vicepresidente del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España, señor Moreno del Val, por haber estado hoy aquí en esta Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pues para aclararnos pues muchas cuestiones sobre un tema que está teniendo su trascendencia en los últimos días como consecuencia de las consecuencias, valga la redundancia, de ese Real Decreto 666/2023, con el que espero que los senadores pues hayan tenido a bien entender más en profundidad la situación y compartir y ver las distintas posiciones de los grupos políticos que han tenido la oportunidad de participar. Muchas gracias. Muchas gracias.